Silva? Sí, servidor. ¿Qué desea? Soy León Martinel, presidente de la Fundación Osiria, para el rescate del patrimonio arqueológico internacional. Necesito de sus servicios, y para ello quiero proponerle algo interesante. ¿Cuándo puedo verle? Pues ahora mismo, si lo desea. Estoy también envolvido por la Plaza de los Gigantes, pues dispongo de una hora libre entre clases. Si no va sucediendo mucho del tiempo... Quédese donde está, no se mueva. Le mando un coche ahora mismo, que le traiga a mi mansión, y lo recibo en el despacho de casa. ¡Hala! Dicho y hecho. ¡Qué presteza! ¿Qué querrá este individuo? Me tiene en ascuas. Vaya cochazo de lujo que, desde luego, hay que fijarse cómo viven estos gachos. Buena choza, sí señor. Claro, que no es para menos. Según es el santo, así son las cortinas. Le agradezco, profesor Tadeus, por haber acudido a mi llamada. Como ya he explicado antes, presido la Fundación Osiria, en la cual trabajamos de forma altruista en grandes proyectos para recuperar... Perdone que le interrumpa, señor Martorelli, pero conozco su fundación y por toda la información flamante de las redes sociales. Le voy a ser franco, ha logrado intrigarme un tanto. ¿Qué necesita un magnate de su talla, de un humilde profesor como yo? Por favor, no sea modesto conmigo, profesor. Mi fundación sigue fervientemente toda su trayectoria profesional. Sus investigaciones, sus exploraciones sobre la ubicación de templos y ciudades perdidas de América precolombina le convierten en toda una autoridad sobre el tema. Le vuelvo a ser franco otra vez, señor Martorelli. Yo no entiendo nada de su mundo de las grandes finanzas, ni quiero entender. No me interesa meterme en nada de cuestiones políticas, ni de negocios turbios si los hubiera, ni de cosas raras que estén fuera de mi trayectoria de sana investigación científica. Si así fuera, no me haga perder el tiempo, que no me sobra, y vayamos al grano. Está bien, como quiera, profesor. ¿Ha oído usted hablar de la Mama Chuna, cuyos restos se encuentran en el interior de un ídolo de cerámica? Necesitamos encontrarla para estudiar y protegerla, y compartir con todo el mundo entero sus secretos. Sí, pero eso es un mito muy legendario. Mucha leyenda y canciones folclóricas sobre una vieja vasija de barro, pero pocos estudios prácticos que lo demuestren. ¿Ha hablado con los calchaquis? Hombre de Dios, pero si solo son buenos hombres de música y poemas, y no de selva, lo que necesito es algo más sólido, un explorador de su valía, que guía a mi gente hasta Dido. Confieso que me pica la curiosidad. Si acepto, ¿qué condiciones me propone? 1.000.000 de euros en subvenciones, la cuarta parte ahora, y el resto cuando regresen con algo positivo, supongo. Dígame lo que necesita, y en 2 días, a las 9 de la mañana en el aeródromo de Aguas Claras. Bueno, avisa a mis 3 discípulos y los recogemos en su humilde carro por el barrio de la facultad. Espero de usted toda claridad necesaria. No sea cínico, Tadeus. Le ha gustado mi coche, ¿verdad? Sepa que nosotros luchamos por el bien mundial. A decir verdad, me ha sorprendido un poco, pero sepa también que si juegan limpio con nosotros, solo de esa manera obtendrán lo que andan buscando. ¿Diga? ¿Quién es? Soy Tadeus. Escucha, sectoriano, tenemos trabajo. Lo que andábamos buscando. Hay mucha pasta por medio. Los de Osiria quieren que busquemos a la Mama Chuna. Os recogeremos en un coche dentro de 2 días. Estaros en la acera de la facultad a las 8 de la mañana, con el equipo completo de supervivencia. Podría ser peligroso, así que si venís, salimos del aeródromo de Aguas Blancas. Avisa a Kepo y a Llaneras. Pero existe esa historia. Creí que era una leyenda de una canción de los calchaquis. ¿Nos podemos fiar de esa gente? Deben estar hechos unos pájaros de cuidado. Ya sabes, Tadeus, que a nosotros no nos asusta la selva. Nos hace mucha falta el dinero para realizar los programas de investigación, ya que el gobierno nos quiere cortar el grifo con los recortes por la crisis. No se preocupe, profesor. Lo haremos ahora mismo les aviso y dentro de 2 días nos tendréis preparados. Joder, menudo carro. Vaya cochazo. Ese sí que es un coche, y no el de mi abuela. Vaya cuadrilla de tipos. ¿De dónde los han sacado? ¿De un mercado de matones? No, señor, no me gustan nada. Vaya tufo de gorilas que dan. Bajad más la voz, que os van a oír.
Tener un poco de paciencia, que son nuestra protección. Van a estar con nosotros todo el rato. Con la pinta que tienen, si eso nos van a proteger, alabado sea el Señor. Empezamos ya con buen pie, ¿eh? ¿Dónde vamos todo este temporal? ¿No es mejor que volvamos a la red a esperar a que amaine por lo menos? Vamos, hombre, y encontrarnos encharcados sin que el avión no pueda despegar. Por mal que os parezca, es mejor que lo afrontemos. Andando, estos temporales no se saben nunca cuándo acaban, y suelen traer miserias inundaciones. Sobre todo para mi Roma, esta muerte es lo mejor. Hombre, solo piensas en el dinero, no el veneno. Nos ha tocado. ¿Y quién de vosotros viene aquí solo por capricho? Ya era hora, un camino despejado. Cuando llegamos, estoy cansado. Ahora van a ser las vísperas, hombre, si acabamos de empezar. ¿Y este paso? ¿Dónde nos lleva? ¿A otro laberinto? No, a otro laberinto no. A otros muchos laberintos más. Esto ya es otra cosa. Qué paseo de ribera más agradable. Suerte que no tenemos que ir por el agua. De momento, no os hagáis ilusiones, pronto habrá que cruzarlo. ¿Por dónde? Por donde menos cubra. Despacito, no hagáis ningún movimiento brusco. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Por esa señorita que anda culebreando por aquí. Estaos quietos, ¿eh? No os mováis. No os mováis, que está pasando de nosotros. Menos mal. Dejémosla que pase de largo. Mirad qué bicho, qué dimensiones. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Será la misma? ¿Qué hace ese loco? ¿Será bestia? Hay que almorzar, narices, antes de que ella nos almuerce a nosotros. Estamos en la selva, y la carne de estas es un manjar. ¿O es mucho para vuestros delicados estómagos, niñatos de ciudad? ¡Uf! ¡Qué de sangre! ¡Qué asco! ¡Qué bruto es ese tío! La naturaleza es siempre así. Bienvenidos al mundo salvaje de la selva. ¿Qué, chaval? ¿Te gusta? Estará bien sabrosa asadita. Aparta esa mierda de mi cara, qué asco. ¿Qué animal es este tío? Vaya trufillo de barbacoa, si al final va a estar bueno y todo. Pero bueno, no pretenderéis que nos comamos eso. Son proteínas, hombre. Cierra los ojos y piensa que es una hamburguesa. Uy, qué sitio, qué mal rollo. La badura es un terreno normal. Es que no es el caballo que ha llovido. Bueno, y con cuidado, no os resbaléis y no os paréis. Anda, de rodillas a pilarte. Pues sí que está bueno el panorama. Pues vaya paso más tranquilizador. Si os digo que ancianos esto es normal. Aún puede ser mucho peor, ¿eh? No esperéis, seguid con cuidado. Venga, de un tirón, cruzad prisa antes de que la corriente se os lleve el puente. Y de paso a todos vosotros. ¿Y tenemos que pasar por aquí? Se nos va a caer la montaña encima. ¡Hala, exagerado! Hombre, no hay otro camino. Os apena que queréis que escalemos las rocas, que andan sueltas, y provoquemos una avalancha que bajemos todos rodando, y encima nos matemos. Elige tú mismo. ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Pero luego este imbécil de la araña siempre está en medio, con la videocámara de los demonios. La araña, hace cuenta que has vuelto a nacer. Oye, que me pagan buenos euros, y no por tocarme las narices precisamente. ¡Apártate, imbécil! Si no quieres terminar el reportaje con San Pedro. No, si de fuerza bruta no se puede decir que no carezcan. Miradlos, esos dos se cascan, ¿eh? No lo creas, solo se están midiendo las fuerzas. ¿Sabe lo que les conviene? Que no eran mucho más ahora.
que esto no se acaba? Silencio. Que no nos vean o estamos perdidos. ¿Esto qué es ahora? Un tabú. ¿Y eso qué es? En teoría, que no pasamos de aquí. O nos podría pasar algo muy bueno. De eso nada. Un contrato hay que cumplir. Además esto tiene pinta de superchería barata. ¿Te asusta poco? Bueno, vale. Pero de todas maneras esta advertencia no son para tomarlas a broma. De ahora hay que andar con los pies de plomo. Con mucho cuidado. ¡Quietos todos! ¡Que nadie dispare! ¿Dónde se creen que van forasteros? ¿No saben qué les puede ocurrir por invadir un territorio sagrado? ¿Acaso no han visto la señal de aviso de no ir más allá? Somos arqueólogos y estudiamos las culturas antiguas. Cuesta mucho llegar hasta aquí para dar media vuelta, sin poder cumplir nuestros objetivos. Todos dicen eso mismo, y luego no son más que vulgares ladrones, saqueadores de tumbas, en busca de tesoros del dorado. No son más que visionarios baratos, ignorantes, guiados por mentiras falsas y leyendas fantasmagóricas. Hay cosas que es mejor no tocar, no saben a las fuerzas que se enfrentan, ni a los desastres que pueden acarrear, debido a su ignorancia e ineptitud, cegados por la avaricia. Sepan que han tenido mucha suerte de haberse encontrado con este humilde misionero católico. Les ha salvado la vida al evitar un trágico baño de sangre. Así que no tienten a su suerte. Les ruego que den media vuelta y se vayan a estudiar otros lugares, donde no pongan a la humanidad en peligro, en lugar de venir aquí hasta el culo del mundo a pasar calamidades. Esto es más serio de lo que parece. Hay que replantearse seguir adelante y por dentro. Dar marcha atrás de ninguna manera. Tenemos un contrato y unos planes, y de haber llegado hasta aquí, que nadie se le ocurra volverse. No sé lo que he pactado con vuestro jefe. Entre otras cosas les dije que si quería resultados positivos, nada de cuestiones raras, y esto ya no es normal. No solo encontré a la mamá chula. Si hay algo más, este es el momento para la verdad. Pero claro, no hay nada en concreto más allá que la leyenda y el folclore. Podría haber sido una hechicera muy poderosa. Pero todo esto es un misterio, una fantasía. Hay poca base real. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo digo que seguimos adelante y no hagamos caso de ese fray loco, ese misionero, a saber quién será. Con un montón de indios punterojeados que más que personas parecen pajarracos. Sí, pajarracos. Si no hubiera sido por el misionero, hubieran hecho buen caldo con nuestros huesos. No olvidéis, es normal que haya misioneros en los poblados. Hoy día no evangelizan como antes, sino que realizan más bien una labor social y de protección contra gente como nosotros, que les podemos poner la vida en peligro. Por otro lado, siempre a los investigadores nos pica el gusanillo del misterio, de lo que pudiera haber detrás o no en una leyenda. Tengo la sospecha donde puede estar la mamá chula, pero si seguimos adelante es bajo mis condiciones. Dadas las circunstancias, nada de ir a la caza de tesoros, ni a otras cosas más allá que descubrir la vasija de barro, o lo que contenga la momia de la mamá chula. Nada de tocar nada innecesario, coger lo menos posible. No sabemos con lo que nos podemos encontrar, tal vez el lugar esté protegido contra intrusos, y es normal que haya trampas. Dando un rodeo de varios kilómetros, de aquí hay unas ruinas legendarias. En cierto cerro de la jungla os puedo guiar hasta allí, pero cumpliendo todo lo que os he dicho antes, si queremos salir vivos de esta. A partir de aquí os lo voy advirtiendo, ojito, por donde pisáis y con lo que tocáis. ¡Vaya chimenea! ¡Qué garganta! Esto se traga a cualquiera. No os preocupéis, solo es un sencillo paseo en espiral. En realidad solo son 5 minutos de subida, es más de lo que en realidad parece. Esto es ya la entrada, y como podéis ver en la decoración, que representa a los guardianes de ultratumba. Las galerías suelen ser muy estrechas, por eso no os apelotonéis. Y tú, de araña, entiendo que tengas que realizar tu trabajo, pero no los interceptes mucho, son sitios muy estrechos
y en las galerías nos podrías poner en peligro a todos. Un momento, a ver qué tenemos aquí. Kimbo, la madre que te... Me dijo lo ha advertido, pero nada. Mira que sois brutos. Ya veis que va a tener razón el misionero. Os lo iba a decir, esto es un dibujo de un guardián de almas, como advertencia para no pasar. Como había que haber revisado el paso antes de pasar. ¿Qué? ¿Todo el mundo mudo? ¿No decís nada? Habrá que preguntarse quién será el próximo en meter la pata. No toquéis nada y dejad que vaya en cabeza. Que nadie me sobrepase para que no vuelva a pasar esto. ¿Y Kimbo? ¿Le dejamos ahí? Eso, como un perro. Intentadlo algún valiente. Ya veis lo que ha pasado. No decir que no lo haya avisado. Esta gente tiene sus sistemas antiintrusos. Esas luminarias que has encendido. Lo mismo, esta gente que lo tiene bien todo atado. Así que andad. ¿Y ese ídolo? No será algo. No, es una puerta. Echadme una mano y no tengáis miedo. Que se puede correr. Esa... Y ahora vamos. Al tranquilos, que no es más que una corriente de aire. Esto lleva mucho tiempo cerrado, así que será solo una corriente, no habléis, al ser posible. ¿Y eso, la mamá chula? ¿Un puñetero muñeco de barro? ¿O más muñecos? ¿Y los tesoros? ¿O lo que sea importante? ¿Dónde está? Por lo menos en el suelo hay una pieza de oro. Os he dicho que no toquéis nada, luego a lamentarse cuando no haya remedio. No sé con seguridad si se trata de la verdadera mamá chula. Hay que mirarla más de cerca, pero no sé si se puede moverla o tocarla, no lo sé bien. Claro, que pasaréis de aquí por esta especie de claraboya, hay que saltar por encima de todo esto, y no sé si tiene consistencia o nos vamos a dar un horror al intentarlo. Si lo intentéis, cuidado, no rompáis nada y no cogéis tampoco nada. Oye, no oléis a raro. Sí que es verdad. ¡Uf! ¡Qué tufo! Cago en la órdiga, salgamos de aquí enseguida. Ya ha metido a alguien la pata. Mira que os lo veníais mintiendo. Pero nada, no os mentáis. La avaricia rompe el saco, Rufus. Ya nos dan buena retribución económica. No hace falta arriesgarse a tanto. Calderita. León es un tacaño. Ya está, que estamos aquí. ¿Por qué no podemos cogerlo? Porque no se debe coger lo que no es tuyo. Esto sí que es bueno. ¿Y qué hacemos ahora? Por lo menos si hubiéramos podido pillar la pieza de oro, es que así León nos va a pagar una mierda. Pero no olvidéis lo fundamental, que seguimos vivos de momento, mientras no volváis a meter la bata otra vez, claro. ¿Y dónde vamos ahora? A la costa, a pillar un transporte de Europa, a ver qué remedio. Oye, ¿no hay que atravesar las montañas? Nos pilla de paso la caldera de Yuma. Y de paso podríamos echar un vistazo al templo perdido de la caldera. Si no es mala idea. Si no tuvierais tanta propensión a meternos en peligros a todos, de los que no sé si os podréis sacar de ellos alguna vez. El camino a la ladera es muy empinada y muchos kilómetros de senda peligrosa. Está bien, ya que no hemos podido conseguir nada de los objetivos, de acuerdo. Pero es la última vez que os salvo. A la próxima metedura de pata, ahí os quedáis. ¿Qué es lo que quiere? Comer a costa de nosotros. Norman, que te no. Pues eso, Norman, arregla el copeón. Dejan de telaraña, como los juegos. Quítala con tu cojón, vas a hacer que nos colgamos todos.
fea llena del templo medio escondida entre el follaje de los árboles. Bueno, ahí lo tenéis. Pero por favor, no metáis más la pata, que esta es la última vez, ya os lo he advertido. Muchachos, vamos a iniciarnos en tobogán. Tranquilos, empujaremos una losa que caerá por su propio peso. Pisad despacio y con cuidado, pero no os asustéis. Esto no es más que el puente de una galería separada por un espacio vacío que conecta hacia otra galería. Y en un montón de piedras grandes. Esto parece una galería de gigantes. Esto es como si fuera un castillo de naipes, como si se nos fueran a caer todas las piedras encima. El problema no son las piedras. Hay que tener cuidado con... Pero bueno, que el suelo se abre, que nos caemos al vacío, que nos caemos, ¡socorro! 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 ¡Que nos caemos al vacío! ¡Socorro! ¡Se está cayendo! Estamos salvados, señoras. Agarrarme a ellas y entre vosotros equilibrar el peso que nos tienen que aguantar a todos. Así, muchachos, deslizad lentamente, poco a poco. Ánimo, seguid así, que ya queda poco. ¡Qué alivio! Ya podemos poner los pies en el suelo. Ya era hora, casi nos matamos. Y esto es una puerta, ¿no? ¿Y cómo se abre? Tranquilo, tendré resuelto aquí al lado. ¿No os parece casi muy fácil entrar? Esperemos que sea igual al salir. Y vosotros, los de adelante, no tocáis nada, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa. Unos culturalmente esantes, que representan la vanidad de su Dios supremo. Yo no diría eso exactamente. No es de una cultura de otro mundo. Sin asegurarlo, serían los constructores de esta pirámide. Y en el otro lado, a ver, tienes un espíritu confesado. Se teletransportaban a otra dimensión. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En una especie de portal para ir al otro lado? Pues mira, no lo sé. Me he pillado. Déjame que lo examine. ¿Pero qué demonios están haciendo esos locos otra vez? Compañeros, no sé lo que estáis haciendo, pero en el techo salido de la decoración poco agradable. Daros prisa. Nos hace el hecho, la araña. Tenemos la posibilidad de ser famosos. Hay que abrir el portal. Muchachos, salgamos todos de aquí enseguida. Salid vosotros. Yo no he llegado aquí para irme con las manos vacías. Veces y veces, sin obtener merecido. Hombre, ¿no podemos hacer nada por ellos? No. Basta que me he percatado del mecanismo del techo y hemos podido salir vivos nosotros del milagro. Salgamos pronto de esta galería. Ya veis en qué estado está y pronto se puede venir abajo. Poneos las mascarillas. Si sucede, no habrá quien pare de polvo. Y no habléis por si acaso. Para hacer frente a esta clase de historias que parecen de ciencia ficción. Ya ves lo que ha pasado. Aunque si se entera más gente, se va todo el mundo al garete. Bueno, se habrán acabado los sustos y las sorpresas desagradables, ¿no? Hasta que no lleguemos a casa, si llegamos, no lo puedo garantizar. Y menos con lo que estoy oyendo que viene por detrás. Pero todo lo que podáis, que nos pilla el toro, que nos va a pillar. Así mejor soltaros y prepararos para el gran salto de agua. Anda que...
A mí que me daba miedo cuando se movía el agua de la lavadora de mi madre y pensar que de pequeño flipaba con todo esto y ahora estamos muertos de miedo. Callad y ahorrad energías, que el salto es muy grande. Manteneros a flote todo lo que podáis. Pronto a ver si podemos agarrarnos a algo. Uy, qué cansancio. Ya te digo, ya era hora de ir agarrados a algo. ¿Y no nos orillamos y salir del agua de una vez? No es conveniente. Así vamos mejor, más protegidos. Acordaos de la alimenta que se me vendó el jaguar. Ya habrá hecho la digestión y no creo que tengáis ganas de volverla a ver. Pero así, no corremos el riesgo de caer por otro salto. ¿Es que vamos a tirarnos mucho tiempo así? No os preocupéis, el río ya solo va por llano, hacia el mar. Pero no llegamos tan abajo. Tiene que haber varios poblados de ribera no muy lejos. Mira, salvados. Aleluya, gracias a Dios. No metas a Dios a esto, que no tiene nada que ver. Este río es zona de frontera, de paso de contrabandistas, guerrilla o piratas del río. Entonces, ¿estás diciendo que la suerte se la debemos a esa clase de tipos? No, la suerte se la debemos de habernos tropezado con la patrullera, y no con esa clase de tipos, precisamente, que dices. Agárrense bien, que les echamos un cabo. ¿Se pueden saber dónde salen ustedes? Les creemos muertos. Ya ven, muertos no. Vivos de puro milagro. Pero bueno, ¿cómo saben ustedes de nosotros? Por el cantán, las noticias vuelan aquí por toda la selva. Entonces, ¿a dónde nos llevan ustedes? A un helicóptero, lo que les espera en un poblado para llevarles a su embajada. Bienvenidos, soy el teniente Misaku de las Fuerzas Aéreas. Enhorabuena, esto es un milagro. Me alegro de verles, pero tienen ustedes que haber pasado mal. Bueno, en la embajada podrán descansar todo lo que quieran. Nosotros nos alegramos más de verles a ustedes. Y lo del milagro es más que eso, pero a medias. No hemos podido salvar a todos. Por desafortunadas meteduras de pata, no han podido estar ahora con nosotros. Bueno, es una larga y muy complicada historia, que no debería haber pasado.